Empezamos a ver este tema hace 8 días y vamos a continuar. Una cosa que vimos, acuérdense, es que como consecuencia de la desobediencia de Adán y Eva, hay tal cosa como muerte física, muerte espiritual y muerte eterna. La muerte física ocurre cuando el alma se separa del cuerpo. Es la paga del pecado, la muerte. Nuestro cuerpo físico es la envoltura del alma, es el vestido del alma. Y cuando una persona muere, el alma parte con Dios, si era cristiano. En ese momento el cuerpo deja de funcionar. El cuerpo está compuesto de 30 elementos químicos y ese cuerpo retorna a la tierra de donde fue tomado. Polvo somos y en polvo nos convertimos. La muerte espiritual es la separación del alma respecto de Dios. En esa situación se encuentran Satanás y los demonios y todos los descendientes de Adán que no son convertidos, muertos en sus delitos y pecados. El hombre que está separado de Dios no entiende las cosas espirituales, no ama las cosas espirituales. El hombre necesita nacer de nuevo por el poder del Espíritu Santo para que pueda entender esas cosas. Y la muerte eterna, vimos, acuérdense, es la muerte espiritual, pero ya permanente. Algo que es irreversible. Y esa muerte la tienen todos los que ya están en el infierno. Y que un día van a ser trasladados al lago de fuego, como nos dice Apocalipsis en el capítulo 20. Pero vean, en este mundo, los peores pecadores son capaces de hacer cosas buenas, algunas cosas buenas. ¿Saben por qué? Por la gracia común de Dios, tema que hemos analizado en alguna ocasión. Pero los que ya están en el infierno ya son incapaces de hacer algo bueno. No pueden. El hombre más malo puede hacer algunas cosas buenas en este mundo, pero en el infierno nadie puede hacer algo bueno. Los que están en el infierno ahora están sufriendo ya la ira de Dios que se ha descargado sobre ellos y que posará sobre ellos eternamente. Los que están ya en el infierno entienden cuánto odia Dios el pecado. No lo pueden entender aquí, pero lo van a entender allá. Los que estén en el lago de fuego, los que van a estarán completamente separados de Dios. Ya no van a tener ni un momento de paz, ni un momento de gozo, ni un momento de felicidad. Hay personas que en este mundo tienen algo de paz, algo de gozo, algo de felicidad. Pero eso es por la gracia de Dios, porque en realidad Dios no nos paga como merecemos. Pero en el lago de fuego ya no va a haber nada de gracia. En el infierno habrá solo el llanto, el lloro y el crujir de dientes, remordimientos eternos, desesperación eterna. Y en la gloria, los cuerpos y las almas de los creyentes van a ser reconfortados. Entonces experimentarán la redención total, no solamente de sus cuerpos, no solamente de sus almas, sino también de sus cuerpos. Y en el lago de fuego serán atormentados no solamente las almas, sino también los cuerpos. O sea, el hombre peca con el cuerpo y con el alma. Y en el infierno sufrirán en su cuerpo y en su alma. En el infierno no habrá solamente un tormento simplemente mental o emocional, sino también físico. La muerte física es algo que produce en el hombre un temor instintivo.
es que el amor a la vida es algo natural, es algo instintivo. Y lo mismo ocurre con el temor a la muerte. Hay algunos que enseñan tal cosa como la aniquilación de las almas. Ellos piensan que cuando una persona muere, deja de existir para siempre. Ya no tendrá conciencia de nada. Eso se llama la aniquilación de las almas. O sea, son personas que no creen que existe el infierno. Pero supongamos por un momento que no existiera el infierno, como ellos dicen. Supongamos que el destino eterno de los hombres fuera el sepulcro. Si eso fuera cierto, entonces no cabría el temor a la muerte. Sabemos que todos tenemos que morir. Pero el hombre tiene un temor instintivo a la muerte. No simplemente por la muerte en sí, sino por lo que hay detrás de la muerte. A simple vista, la muerte es aniquilación. Pero vean lo que estoy diciendo, a simple vista. La muerte aparentemente es la no existencia. Una persona que muere, podríamos pensar que pues vuelve al mismo estado en donde estaba antes de nacer. ¿En dónde estaba una persona antes de nacer? Pero al morir, vean, ocurren muchas cosas que están implícitas en la idea de que hay algo más que el simple hecho de que una persona muera y que se la tienen que comer los gusanos. Cuando morimos, perdemos todas nuestras posesiones. Y las fuentes de gozo a las que estábamos acostumbrados, todas se acaban. Se rompen todos los lazos sociales, los lazos, los vínculos familiares. Así es la muerte a simple vista, o como dice el predicador en el libro de Eclesiastés, todo lo que pasa debajo del sol. Ahí en ese libro de Eclesiastés hay versículos donde podemos leer que el destino de un sabio y el destino de un necio es el mismo. Lo mismo muere el sabio que el necio. Así a simple vista, no es mucho mejor ser sabio que necio, pues a fin de cuentas se muere uno, se muere el otro. A simple vista, lo mismo es que muera un perro a que muera una persona. ¿Por qué? Porque a ambos se los comen los gusanos. A simple vista, lo único que vemos es el cuerpo. El alma no se ve. Pero no olvidemos que el tema central de Eclesiastés es todo lo que ocurre debajo del sol. Esa frase, debajo del sol, es una frase muy recurrente. Debajo del cielo, así se ven las cosas, como que no hay nada más después de que muramos. A simple vista, parece que no hay ninguna diferencia entre ser cristiano y ser inconverso. Vean, todos los inconversos tienen problemas. No hay ningún inconverso en este mundo que no tenga problemas. Pero todos los cristianos tenemos problemas también. Es más, hasta podríamos decir que los cristianos tenemos más problemas que los inconversos. Los inconversos no ven ninguna diferencia entre ellos y los cristianos, pero los cristianos sí vemos esa diferencia. Y nosotros creemos que hay mucha diferencia entre la muerte de un inconverso y la muerte de un cristiano. Los animales tienen cierto temor instintivo acerca de la muerte, lo que se llama el instinto de conservación. Pero solamente los seres humanos poseemos una naturaleza moral e intelectual
muy superior a la de los animales. Y es por eso que algo captamos de que hay algo más allá de la muerte. Y es por eso que tenemos ese temor instintivo. Y de ahí surgió el espiritismo. Ustedes saben lo que es el espiritismo, ¿no? Es practicado por esas personas que quieren comunicarse con los espíritus de sus seres queridos que ya han muerto. Son personas que no se resignan a la idea de que ya no pueden ver a sus seres queridos. Entonces van y consultan con los espiritistas porque quieren comunicarse con los espíritus de sus parientes que ya han partido. Pero vean, la razón no nos alcanza para poder entender que hay más allá de la muerte. Pero algo dentro de nosotros nos dice que hay algo. Pero los cristianos tenemos algo más que la simple razón para poder entender eso. Tenemos la palabra de Dios. La palabra de Dios nos habla mucho de lo que hay más allá de la muerte. Hemos escuchado de asesinos, de criminales que viven en países donde hay pena de muerte y que dicen no tenerle miedo a la muerte. Pero ¿les creeremos realmente? ¿Qué sentirá una persona que hizo mucho mal en su vida? Un asesino, un sicario, un narcotraficante que es culpable de muchos delitos, cuando de repente se acerca la hora de su muerte. Personas que tal vez conocieron algo de la palabra de Dios, que tal vez leyeron algo, pero que nunca se arrepintieron de sus pecados. ¿Qué sentirán esas personas? Hay personas que viven como si no creyeran que hay una vida después de esta. Personas que viven como si no creyeran que tienen que morir. Pero con temor a la muerte o sin ella, ¿saben ustedes qué es lo peor que podrá sucederles a esas personas? Que mueran. Eso es lo peor que les puede suceder. Les dicen que cuando mueren descansan en paz, pero les mienten. Esta frasecita, que descansan en paz, esas personas, es creída por todas las religiones falsas, pero por ningún cristiano verdadero. ¿Quiénes son los únicos que descansan en paz? Aquellos que se pusieron en paz con Dios, que se arrepintieron de sus pecados y que creyeron en Cristo. Una persona que reconoce que Cristo murió por sus pecados y se arrepiente de ello, llega a entender que es justificado por la fe. Si tú entiendes eso, que has sido justificado por la fe, entonces tienes el reposo y ese reposo empieza desde aquí. Vas a morir, pero ese reposo va a continuar allá. Ese es el reposo eterno de los santos, del cual nos habla el libro de Hebreos. Una persona a quien se le perdonan todos sus pecados, ya no puede cargar con ese costal. Sabe que ese costal de sus pecados lo llevó Cristo. Entonces tiene paz con Dios. Los creyentes, los cristianos, no solamente están sujetos a la muerte, sino también a los sufrimientos, como les acabo de mencionar. ¿Por qué lo repito? Vean, hay algunos que dicen que si Cristo sufrió por nosotros, entonces nosotros no deberíamos de sufrir. Dicen, Dios no puede creer que sus hijos sufran. Y acuérdense que eso es algo que hemos visto, que creen todos los que pertenecen al evangelio de la supuesta prosperidad. Y digo supuesta porque en realidad no es prosperidad real. No tenemos los cristianos por qué sufrir. Yo les acabo de decir también que hay cristianos que sufren incluso
mucho más que personas inconversas. Hay cristianos o hubo cristianos que llegaron a sufrir muertes horribles. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento muchos profetas murieron apedreados. Eso ha de haber sido horrible. Los apóstoles, la mayoría de ellos fueron martirizados. Esteban murió apedreado también. Los mártires de la Edad Media pues los ahogaban, les explotaban el cerebro, les sacaban los ojos, los mataban horriblemente, los quemaban vivos. Y todos ellos eran inocentes. Pero los sufrimientos de los cristianos no son penales, no son punitivos, no son debido a algún pecado que ellos tengan. ¿Por qué? Porque los sufrimientos que corresponden a su pecado ya los sufrió Cristo. O sea, Cristo murió por nuestros pecados. Entonces, nosotros no vamos a sufrir por esos pecados. Cristo ya sufrió por ellos. Pero de todas maneras, les estoy diciendo que los cristianos a menudo sufrimos en este mundo. Pero ¿por qué los cristianos tenemos que sufrir en este mundo? Vean, Dios nos disciplina a través del sufrimiento. Dios nos enseña. Dios nos educa, podríamos decirlo también. Dios, a través del sufrimiento, nos perfecciona, moral y espiritualmente. Y si un cristiano tiene que morir, esa muerte le sirve a él, le beneficia a él, le conviene a él y le puede servir también incluso a sus familiares. Para que recuerden que así como su pariente cristiano está muriendo, ellos tendrán que morir también. Pero la muerte de un inconverso, eso sí que es realmente triste, porque cuando un inconverso muere, ese sí es la consecuencia de su pecado. Ese sí es un verdadero castigo por su pecado. Entonces, pueden ustedes ver que hay mucha diferencia entre la muerte de un cristiano y la muerte de un inconverso. Aunque para el cristiano la muerte es un mal natural, de parte de Dios es bondad. Dios saca bien del mal y con más razón de ahí. ¿Qué pierde un cristiano cuando muere? La muerte es ganancia para él. Suele suceder que Dios usa la muerte para que sus hijos reciban un beneficio. Incluso, repito, en esta vida. Porque todas las cosas ayudan a bien, incluso la muerte. Si tú amas a Dios y llegas a morir, nada te va a beneficiar más que eso. Aunque Cristo murió por los cristianos, por los creyentes, y Dios aceptó su muerte en lugar de la nuestra, eso fue un acto de pura gracia. Pero vean, aunque somos objetos de la gracia de Dios, eso no significa que Dios va a pasar por alto nuestra disciplina. O sea, si Dios tiene que disciplinarnos, pues nos va a disciplinar, de una manera o de otra. Los cristianos ya no somos culpables de algún pecado, porque Cristo ya pagó por ellos. Pero de todas maneras, la disciplina, el castigo, son cosa buena, son cosas saludables. Porque Dios nos perfecciona, repito, a través de esas cosas. Existen inconversos, hemos visto algunos de ellos, que nunca piensan en la muerte, pero ya después, cuando conocen el Evangelio, empiezan a sentir cierto temor. Temor de estar autoengañados, temor de haber perdido el tiempo durante tantos años, temor de que Dios pueda existir, temor de que Dios los vaya a castigar, temor de que hayan de morir sin haberse arrepentido. Y ese temor es bueno,
Dios puede sacar cosas buenas de un temor de ese tipo. Existen personas ateas, personas que no son cristianas, que van a un entierro, a un funeral, y Dios les predica ahí, a través de la muerte, a través del muerto. En un funeral Dios predica, aún sin palabras. Simplemente al sentir la cercanía de la muerte, la presencia de la muerte, sirve para abatir el orgullo. En esos momentos, cuando están viendo al cadáver en el ataúd, ahí pueden ver lo necio de la ambición, lo necio del orgullo. Todos nos vamos a morir. Y hay la posibilidad de que ahí, en el funeral, podamos ver las realidades espirituales y eternas. Incluso la enfermedad le ha servido a muchas personas para que piensen en Dios. O sea, las personas que estaban sanas nunca pensaban en Dios, pero cuando se enfermaron, empezaron a pensar en Él. Esperemos que eso salga del COVID-19. Que personas que nunca se acordaban de Dios, al contagiarse de este virus, empiecen a pensar en Él. Existen hijos que se casan y casi no se acuerdan de sus padres. No los visitan. Pero de repente se enteran que sus padres murieron o alguno de ellos. Y de repente les entran los remordimientos. Se murió mi papá, se murió mi mamá y no pude ir al entierro. No fui al entierro. Esos remordimientos pudieran ser algo bueno. Dios habla de muchas maneras, esa es la verdad, y así está escrito. Dios habla incluso a través de la muerte. Pero el hombre por naturaleza no entiende. Aunque Dios le hable de muchas maneras, el hombre no entiende. Sabemos de personas que no son cristianas, que de repente se enferman de una enfermedad incurable. Una enfermedad que puede durar años, una enfermedad penosa, dolorosa. Y quieren que les diga algo, esa clase de enfermedades pueden ser muy buenas. Pueden servirles a estas personas para que reconsideren su relación con Dios. Si cuando estaban sanas nunca se acordaban de Él, en el momento que les detectan esa enfermedad incurable, tal vez puedan pensar en Dios y conducirles a buscarle y a encontrarle. Imagínense un hombre que se enferma a los 60 años y que nunca pensó en Dios antes de esa edad. Bueno, si tú estás en esa situación, pues Dios quiera que los años que te restan de vida puedas pensar en Él y termines creyendo en Él. Hay ocasiones en que llega la muerte y arrasa con miles de personas, con cientos de miles, con millones de personas, como en este COVID, como en las guerras, como en otras pestes antes que esta. Dios habla fuertemente, grita fuertemente. Trata de revertir, trata de prevenir la depravación humana. Pero hay personas que aunque sufran, no aprenden la lección. ¿Qué pensarán los alemanes, por ejemplo, cuando ven películas acerca de lo que hizo Hitler? ¿Saben ustedes que la Primera Guerra Mundial la empezaron los alemanes? Y la Segunda también. ¿Qué quiere decir eso? Que la experiencia que tuvieron en la primera no les sirvió de nada. Empezaron también la Segunda. Y dicen algunos, que Alemania podría empezar una tercera. ¿Quién sabe? ¿Saben ustedes que existen unas personas que les llaman neonazis? ¿Saben ustedes quiénes son los neonazis? Pues son personas que tienen la misma mentalidad de Hitler ahora, que han leído que Hitler mató a millones, pero ellos tienen la misma idea.
que matarían a millones también si Dios lo permitiera. Si no existiera cierto temor a la muerte, ¿saben qué? La depravación haría la vida intolerable. Somos capaces de cometer un crimen. Cualquiera de nosotros pudiera cometer un crimen. Bendito sea Dios que mantiene bajo ciertas restricciones, ciertas limitaciones, la depravación humana. Porque si no lo hiciera, nos comeríamos unos a otros en este mundo. Para los inconversos, la muerte significa un castigo, como realmente es. Ahí se les acaba sus sentidos de seguridad. Estaban sanos, tenían dinero, se sentían seguros. Pero cuando la persona se muere y no se puede llevar ni una moneda. No querían pensar en la muerte, pero les sobreviene. No querían pensar en el más allá, pero ya cerca de su muerte están obligados a pensar en eso. Una persona que no es cristiana, que nunca quiso creer en Dios, que nunca quiso obedecer a Dios, ¿qué sentirá cuando siente que ya le queda poco tiempo de vida? Que tiene que dejar todo su dinero, todas sus posesiones, todos sus parientes, sus hijos, sus nietos. Y tiene que marchar solo hacia un misterioso futuro. Huir hacia el valle de la muerte sin un salvador, sin nadie en quien apoyarse. Si Dios nos enseña algo a través de la muerte de un ser querido, Dios puede hacer eso. A los cristianos también se les mueren sus seres queridos. Y eso lo puede hacer Dios cuando quiera, cuando le parezca conveniente. Se nos muere un niñito, se nos muere un nieto, se nos muere un joven. Pero Dios nunca quiere el mal de nadie. No nos gusta que se muera la gente que vive a nuestro alrededor. Pero Dios saca bien del mal. Y Dios siempre beneficia a su pueblo. Dios sabe por qué hace lo que hace. También sabemos de cristianos que tienen enfermedades dolorosas durante muchos años. Hemos hablado, por ejemplo, de Spurgeon, que durante muchos años tuvo aquella enfermedad tan fea. Ustedes han oído hablar también del doctor Lloyd Jones. ¿Saben de qué murió? De cáncer en la próstata. Y ese cáncer fue muy doloroso. Pero hay hombres malvados que llegan a los 80 años, a los 90, que vivieron rodeados de riquezas, llenos de salud, y de repente se mueren, pero de una muerte tranquila. No tienen dolores por su muerte. Pero ¿qué les espera después de eso? Dios envía la muerte cuando quiere, como quiere y a quien quiere. Nadie está libre de esto. No está en nuestras manos de cuándo hemos de morir. El momento Dios lo tiene predeterminado en sus manos y en su sabiduría. Y si se nos llega a morir un ser querido, debemos estar agradecidos de que Dios nos lo haya prestado un tiempo. Y agradecidos si aún nos quedan otros seres queridos. Nuestro deber, en todo caso, es estar preparados para el día cuando nos toque a nosotros. Y ahora veamos algo un poco diferente. La vida de cada persona es un plan completo. ¿Qué quiero decir con esto? Vean, hay niños que mueren en la infancia o jóvenes que mueren en la juventud. Y nosotros pensamos, ¿pero por qué Dios se llevó a este niño? ¿Por qué Dios se llevó a este joven? Murió antes de tiempo. Pero quieren que les diga algo.
Respecto de Dios, nadie muere antes de tiempo. Nadie. Todos morimos exactamente cuando tenemos que morir. Hay padres que mueren y que dejan hijos pequeños. ¿Qué va a hacer de esos niños? Dios cometió un error al quitarle al padre a esos niños. Nosotros pensaríamos que a lo mejor sí, pero Dios no piensa así. Hay jóvenes que mueren en un asalto, en un accidente. Jóvenes inteligentes, jóvenes estudiosos, universitarios. Pero Dios quiso que las cosas fueran así. Y Dios sacó algo bueno de eso. Y si no lo entendieran sus familiares, peor para ellos. Sabemos de jóvenes cristianos que murieron en su juventud, como Esteban. El mártir Esteban era un jovencito y murió apedreado. Pero él vivió exactamente el tiempo que Dios quiso que viviera. Sabemos de misioneros que fueron al África, misioneros jóvenes, y acabando de llegar a África los mataban. Pero ellos no dejaron inconclusa su obra. Créanlo. Nadie deja inconclusa su obra. Humanamente hablando, así podemos verlo o creer que así es. Pero la vida de cada persona es un plan completo según Dios. ¿Cuántos años tenía el Señor Jesús cuando murió? Tenía 33. Una persona que muera a los 33 años, pues diríamos que está muriendo en su juventud. 33 años son muy pocos. Los discípulos de Jesús pensarían tal vez por un momento que no era justo que siendo tan joven Cristo tuviera que morir. Ellos lo necesitaban. Él sanaba a los enfermos. Necesitaban de sus enseñanzas, de su predicación. Necesitaban de sus milagros. Su ayuda era muy necesaria en la iglesia primitiva. Pero la muerte de Cristo no era lo que la gente pensaba, lo que la gente suponía. Cuando estaba en la cruz, ¿qué dijo el Señor Jesús? Consumado es. ¿Qué quiso decir con esa palabra? Ya hice lo que tenía que hacer. Para lo que yo vine al mundo, ya todo lo hice. En Juan 17:4 dice Jesús, he acabado la obra que me diste que hiciese. Vean, todavía no moría, pero un poco después de Juan 17, lo arrestan y lo llevan a la cruz. Dice, he acabado la obra que me diste que hiciese. O sea, Cristo no dejó nada inconcluso. En sus pocos años que vivió, Él cumplió con el plan completo de Dios. Desde el punto de vista humano, su ministerio apenas estaba empezando. Apenas tenía 3 años. Pero Cristo hizo en 3 años cosas grandes y maravillosas. Desde el punto de vista divino, la obra de Cristo se terminó, se concluyó. Y lo mismo pasó con el apóstol Pablo. No sabemos qué edad tendría el apóstol cuando murió, pero las iglesias que él fundó, a las que él les escribió sus epístolas, pues ellos hubieran querido retenerlo. Les dolería mucho que muriera, pero Dios quiso llevárselo. El apóstol Pablo dice en una de sus epístolas, he acabado la carrera. Ya, cuando dijo eso, he acabado la carrera, él sabía que ya le quedaba muy poco tiempo. Vamos a suponer que muere una joven madre que va a dejar a su hijo pequeñito huérfano. Nosotros diríamos, pobre niñito, va a sufrir porque pues no tiene a su madre. Pero según Dios, la obra de esa madre ya estuvo terminada. Cumplió con sus propósitos. Porque la obra de una persona
no se mide por años solamente. Es posible que una persona que muere joven haga mucho más que una persona que vive muchísimos años. Hay personas que viven muchos años que viven vidas inútiles. Inútiles para ellos, inútiles para otros. En cambio, vean, un niño que muere en la tierna infancia puede cumplir con un propósito divino que sus padres y sus hermanos ni idea tienen. ¿Para qué envió Dios a un niño al mundo y luego se lo lleva en sus niñas? ¿Para qué lo envió? Dios sí sabe. Nosotros tal vez no sepamos, pero Dios sí sabe. Véanlo en el caso de Job. A Job se le murieron 10 hijos. Ninguno era niño, todos ya eran casados. Yo supongo que alguno de ellos tendría 20 años, otro 22, otro 24, otro 26, otro 30, otro 35, no sé cuántos años tendría. Dios le quitó a Job todos sus hijos. Ahora díganme ustedes, ¿no cumplió Dios con sus propósitos en la muerte de todos los hijos de Job? No sabemos si todos sus hijos serían salvos. Posiblemente sí. Pero ¿cuál fue el propósito de la muerte de todos los hijos de Job? Vean, Job fue santificado. Su mujer fue endurecida. Y los creyentes de todos los tiempos beneficiados. Ese era el propósito de Dios. ¿Sí? Job fue perfeccionado, santificado. La mujer fue endurecida. ¿Qué quiere decir? Que Dios no quiso salvar a su mujer. Y Dios nos bendijo a través de la muerte de todos esos hijos a todos los cristianos de todos los tiempos. Dios no cometió ninguna injusticia, ninguna crueldad al quitarle sus hijos a Job. Nosotros tal vez quisiéramos alargar nuestra vida, pero no está en nuestras manos el alargarla. Los límites los ha establecido Dios. Vamos a morir cuando Él diga. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Bueno, lo que nos corresponde es cuidarnos, cuidar nuestra salud. Pero sabemos que aunque la cuidemos, aunque nos cuidemos, pudiéramos morir en cualquier momento. Pero debemos aprender a pensar con sobriedad acerca de la muerte. Dios no nos ha prometido una paz continua en este mundo. Hoy tenemos paz, mañana quién sabe. Hoy estamos sanos, mañana quién sabe. Hoy estamos vivos, mañana quién sabe. Tal vez creamos que todo va a salirnos bien mañana y pasado mañana, pero quién sabe. No se les olvide, hermanos, que a Dios le preocupa más nuestro carácter que nuestra felicidad. Si somos felices o no, eso no es lo importante. Lo que es importante es que nos apartemos del pecado. Eso es lo que Dios quiere. Debe haber noche y día. Debe haber sombra y luz. Debe haber penas y alegrías. Debe haber una entrada a la vida y debe haber también una salida. A los cristianos, cuando mueren, les espera una vida mejor. Entonces, si el día de mañana Dios quiere que muramos, bendito sea Dios. Mientras tanto, invitamos a los que no son cristianos a que se preparen para enfrentar el día en que tienen que morir. Dios les dice a los israelitas en Amós capítulo 4, versículo 12, prepárate para venir al encuentro de tu Dios. Todo lo que Dios hace en esta vida, en nuestras vidas, es con el fin de prepararnos para el día de nuestra muerte y para cuando hemos de vivir con Él eternamente en la gloria. Acuérdense, hermanos, Dios nos está preparando para vivir con Él.
Dios nos está preparando para el día que tenemos que estar frente a frente con Él. Mientras tanto, debemos usar sabiamente el tiempo. Vivir creyendo que en cualquier momento podemos morir. Pudiéramos morir mañana. ¿Qué harían ustedes el día de hoy si supieran que tendrían que morir mañana? ¿Qué harían? Que Dios nos capacite para hacer lo que nos corresponde hacer cada día, creyendo que podemos morir en cualquier momento. Debemos estar preparados, debemos estar apercibidos. ¿Se acuerdan de la parábola de las 10 vírgenes? 5 de ellas no estaban preparadas. Y cuando vino el esposo, se dieron cuenta que no estaban preparadas, pero ya era demasiado tarde. Las vírgenes que estaban preparadas entraron con Cristo a las bodas. Las que no estaban preparadas no pudieron entrar. No se les olvide, hermanos, que se nos exhorta a velar y a orar para que no entremos en tentación. Debemos estar despiertos, vigilantes, conscientes de que en cualquier momento nos puede tocar a nosotros. Hay personas que sufren un accidente y los llevan a un hospital, a una sala de terapia intensiva. Hay personas que llegan a esas salas y que deliran. Les hablaremos del Evangelio a esas personas que están en terapia intensiva, que están delirando. Qué terrible que una persona llegue a la hora de su muerte con una sola idea, de que no está preparado para enfrentar ese momento. No está preparado para enfrentarse a Dios. ¿Qué harán los ateos? Los que nunca pensaron en Dios, que nunca quisieron obedecerle. ¿Se van a refugiar en las ideas de los filósofos ateos? Han existido personas muy inteligentes en este mundo, filósofos, escritores, estadistas, que no estaban preparadas para morir, para enfrentarse a su Dios. ¿Qué van a decirle a Dios el día del juicio? ¿Qué dirán todos aquellos que conocieron la palabra de Dios, que tenían una Biblia en casa, que escuchaban predicaciones, pero que nunca se arrepintieron? Hay personas que les da miedo ir a un buen chequeo porque les da miedo que les vayan a descubrir alguna enfermedad incurable. Pero yo les dije hace un rato que si nos detectaran una enfermedad incurable, pero esa enfermedad nos conduce a analizar nuestra vida espiritual y a buscar a Dios, bendita sea esa enfermedad incurable. Hay personas que mueren de un ataque cardíaco, hay personas que mueren por una bala perdida, y dicen, pues no sufrió, no le dolió su muerte, tuvo una muerte muy tranquila. Pero ¿qué le espera del otro lado a esa persona? Imagina una persona que llegó a los 90 años, que tuvo hijos, que tuvo nietos, que tuvo bisnietos, parientes que eran cristianos, que le hablaron de Dios y nunca quiso entender. Haber vivido 80 años, 90 años, 100 años, ¿para qué? ¿Para terminar en el infierno? Entonces, ¿de qué sirvió haber vivido tantos años en este mundo? Cuando la muerte se acerca, tal vez tengamos algo de temor, porque vamos a dejar atrás las cosas que amamos, posesiones, proyectos no acabados. Pero dice el Señor en Apocalipsis 14:13, bienaventurados de aquí en adelante los que mueren en el Señor. Descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. Vean lo que dice el Señor. Bienaventurados de aquí en adelante los que mueren en el Señor. Descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen.
¿Qué quiere decir esto? Que todas las buenas obras que hacen los cristianos en este mundo se las llevan. Vean, los ricos no se pueden llevar su dinero. Pero si tú hiciste buenas obras en este mundo, te las vas a llevar. Se van a ir contigo. Esas son las posesiones espirituales. Son las riquezas espirituales que sí te puedes llevar. Las materiales no te las puedes llevar, pero estas sí. Por eso Cristo exhortaba a sus seguidores: haceos tesoros en el cielo. Hermanos, cuando ustedes cooperan para la obra de Dios, están ustedes invirtiendo su dinero. ¿Me explico? Están invirtiéndolo porque ese dinero será usado para ganar almas, para predicar el Evangelio. A la luz de las Escrituras, el único dinero que poseemos, ¿saben cuál es? El que damos. El único dinero que poseemos es el que damos. En cambio, si somos egoístas y si vivimos para nosotros mismos, las cosas serán muy diferentes. Hay personas que casi nunca piensan en que tienen que morir hasta que se ven obligados a hacerlo. Pero eso no es de sabios. ¿Quién de nosotros es el siguiente en la lista? Hace unos días murió un hermano de Tlaxcala. Hace unos días murió un hermano de Irapuato. Hace algunas semanas murió una hermana de Cancún. ¿Quién es el siguiente en la lista? ¿Alguno de nosotros que estamos aquí? Debemos estar preparados para enfrentar el momento de nuestra muerte. Nada ganamos tratando de huir de la realidad. Existen madres, padres, que cuando se les muere un hijo, caen en una terrible depresión, que no superan en años. Pero eso no es correcto para un cristiano verdadero. Eso no es correcto. Debemos aprender a estar contentos. Pase lo que pase y venga lo que venga. En el momento que un cristiano muere, en ese momento somos limpiados, perfeccionados completamente. En ese momento, cuando morimos, entramos en la gloria. En ese momento, cuando despertamos y estamos allá con Cristo, seremos como Él. Seremos perfectos como Él, inmortales como Él. Estamos siendo preparados aquí, hermanos. Dios nos está preparando para vivir con Él en la gloria. En esta vida, en este mundo, hay muchas cosas hermosas, maravillosas. Pero lo que aquí vemos en este mundo no es nada en comparación con lo que veremos allá. 5 minutos en la gloria, veremos cosas tan maravillosas que no vimos en este mundo en todos los años que vivimos. ¿Qué cosas vamos a ver allá en el cielo? ¿Se acuerdan que hay un versículo donde Cristo les dice a sus seguidores: bien, buen siervo y fiel, te pondré sobre 10 ciudades, sobre 10 ciudades te pondré? ¿Se acuerdan de ese versículo? ¿Entienden lo que eso implica? Quiere decir, hermanos, que en el cielo habrá ciudades. ¿Entienden? En el cielo habrá ciudades, habrá edificios, habrá calles. Caminaremos por esas calles. Cuando estemos en el cielo, hermanos, vamos a ver todo de una manera muy diferente. Entonces vamos a entender cosas que aquí nunca entendimos. Y tal vez si tenemos preguntas, nos van a ser contestadas. Y ya cuando estemos en el cielo, todo lo que teníamos aquí en el mundo lo vamos a ver como nada. Si teníamos posesiones, casas, carros, hijos, todo lo vamos a ver como nada. Cuando estemos en el cielo vamos a entender que nada de lo que teníamos aquí era nuestro. Hermanos, que nunca se nos olvide eso. Nada de lo que tenemos aquí es nuestro. Todo nos ha sido prestado.
Entonces, cuando estemos allá, vamos a lamentar no haber hablado más de Cristo. Lamentaremos haber malgastado el tiempo. Pero entonces le alabaremos con todo nuestro corazón. Entonces le vamos a servir como Él merece. Vamos a estar allá donde Él nos ponga a trabajar. Tendremos muchas cosas que hacer allá en el cielo, hermanos. Entonces le vamos a adorar con todo nuestro corazón. Personas que me están escuchando, si no son inconversas, yo los invito a que reconsideren su situación. Si nunca han creído en Cristo, ¿por qué no empiezan hoy? Si nunca le han buscado de todo corazón, háganlo. No sea que un día alguno de ustedes, un día no muy lejano, tenga que morir también. Y tenga que enfrentar la muerte y el juicio con horror. Pero vean un texto para terminar, un texto que debimos haber visto desde un principio, pero lo vamos a ver al final. Vean 2 de Timoteo, en el capítulo 1. 2 de Timoteo 1, y dice, está hablando de Cristo y dice en el 9. 2 de Timoteo 1, 9. Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Vean, está hablando de la gracia. Ahora ven el 10. Pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo. Y vean lo que dice al final. El cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Cree en el Evangelio y tendrás vida y tendrás inmortalidad. Esto lo hizo Cristo muriendo en la cruz. Cristo quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. ¿Entienden esto? Para los cristianos la muerte ya no existe. Sí, todos vamos a morir. Pero aquí se está refiriendo a la muerte eterna. Cristo quitó la muerte eterna y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Cree en Cristo y tendrás vida eterna. Y esa vida eterna empezará aquí y nunca, nunca se acabará. Te damos gracias, Padre Celestial, por tu palabra. Y antes de dejar este micrófono, Padre, queremos pedirte en el nombre de Jesús, otra vez, por nuestros hermanos que están enfermos, que tu gracia les ayude. Te pedimos por nuestra hermana Aurora, por su hija, la hermana Laura Elena, que las sostengas, que las fortalezcas, que las santifiques en esta hora difícil y que saques cosas buenas para ellas y para su familia en medio de esta situación. Te damos gracias, Padre, porque el hermano Pedro Aguilera y su esposa Norma se encuentran mejor. Te pedimos por ellos que los sigas santificando, perfeccionando y haciendo tu voluntad en sus vidas. Te pedimos por la hermana Maribel, Padre, que está enferma. Te pedimos que la guardes de complicaciones, que amanezca mejor mañana, que le ayude el medicamento que está tomando y que la libres de todo mal y que saques cosas buenas de esto, tanto para ella como para su familia. Te pedimos por los hermanos que están enfermos en diferentes iglesias, ayúdales. A este hermano Jorge Biurquis de Irapuato, tu mano poderosa sea con él y lo guardes y a su esposa también. Gracias por tu palabra. En tus manos estamos, en tus manos que todo lo pueden. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.